Bienvenidos de nuevo a mi canal, su dosis semanal de drama, pasión y galanes de Estambul. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a sumergirnos en un tema explosivo. Sí, lo leyeron bien. Vamos a hablar de rivalidades, de segundas oportunidades, y de cómo a veces, las cosas no son lo que parecen detrás de las cámaras. Nos centraremos en algunas series que nos han mantenido al borde del asiento, especialmente aquellas que involucran, llamémoslo triángulos amorosos con una pizca de drama en la vida real. Y prepárense porque vamos a mencionar nombres incluso Ander Zel, Melissa Dongel y el mismísimo Kerem Bürsin. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Prometo traerte siempre los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y si ya eres parte de esta familia, bienvenido de nuevo. Sabes que aquí siempre tenemos café turco caliente y cotilleo fresco. Ahora sí, prepárense porque esto se va a poner bueno. Vamos a destapar algunos secretos y hablar de esas series que nos hicieron amar y odiar a ciertos personajes, y tal vez, hasta cuestionar la realidad detrás de la ficción. Comencemos con una serie que, si bien no involucra directamente a Hande y Kerem después de su ruptura, comparte el mismo universo de drama y relaciones complejas, ***, Love is in the air, ***. Esta comedia romántica nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Por un giro del destino, terminan fingiendo estar comprometidos. ¿El género? Comedia romántica con un toque de drama, obviamente. Los actores principales son Ander Zel como Eda y Kerem Bürsin como Serkan. Ahora, ¿por qué la mencionamos en un vídeo sobre rivalidades y segundas oportunidades? Bueno, aunque la serie se centra en la relación entre Eda y Serkan, no podemos ignorar la presencia de otras mujeres que intentan conquistar el corazón del príncipe de hielo. Selin, por ejemplo, interpretada por Bige Unal, es la exnovia de Serkan, y constantemente intenta volver a su vida. Representa esa sombra del pasado, esa segunda opción que siempre está ahí, latente. Es la personificación de la pregunta: ¿podemos realmente dejar atrás nuestro pasado y empezar de nuevo? ¿Es posible que el primer amor realmente nunca se olvide, o es solo un mito que Hollywood nos ha vendido? Selin es inteligente, ambiciosa y conoce a Serkan como la palma de su mano, lo que la convierte en una oponente formidable para Eda. Su estrategia es sutil, pero efectiva: recordarle a Serkan los buenos tiempos que compartieron y sembrar dudas sobre la compatibilidad de Serkan con Eda. Ella es un recordatorio constante de lo que Serkan ya conoce, mientras que Eda representa lo desconocido y lo que implica salir de su zona de confort. Pero más allá del drama en la pantalla, la serie es relevante por la relación que surgió entre Ander Zel y Kerem Bürsin en la vida real. Su química era innegable y pronto la ficción se convirtió en realidad. Aquí es donde entra en juego el nombre de Melissa Dongel, aunque no directamente relacionada con la serie durante la época de grabación de Love is in the air. Melissa, también actriz, ha estado vinculada sentimentalmente a Kerem en el pasado, y algunos fans especulaban sobre una posible rivalidad entre ella y Hande. Rumores, claro, pero que añaden una capa extra de drama a toda la situación. Digamos que el té estaba servido, y bien caliente. Las redes sociales explotaron con debates, análisis y hasta pruebas que alimentaban la narrativa de la supuesta rivalidad. Equipos de fans se formaron, cada uno defendiendo a su actriz favorita y atacando a la otra. La presión mediática fue intensa, y tanto Hande como Melissa tuvieron que lidiar con el escrutinio público y los juicios constantes. Este tipo de situaciones son un claro ejemplo de cómo la vida personal de los actores puede convertirse en un circo mediático, donde la verdad se diluye en un mar de especulaciones y rumores. Un dato interesante sobre Love is in the air es su éxito internacional. La serie se vendió a más de 85 países, convirtiéndose en un fenómeno global y catapultando a Hande y Kerem a la fama mundial. Además, la serie fue elogiada por su cinematografía, su música y, por supuesto, la química innegable entre sus protagonistas. El éxito de Love is in the air demostró el poder de las series turcas para conectar con audiencias de todo el mundo. Su combinación de romance, comedia y drama, aderezada con paisajes impresionantes y una banda sonora pegadiza, resultó ser una fórmula ganadora. Además, el hecho de que la relación entre Hande y Kerem se trasladara a la vida real contribuyó aún más a la popularidad de la serie,
ya que los fans se sentían aún más conectados con los personajes y su historia de amor. Ahora saltemos a otra serie que nos sumerge en un mundo de intrigas y relaciones complejas, **Medcezir**. Esta serie, una adaptación turca de la popular serie estadounidense de OC, nos cuenta la historia de Yaman Koper, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado adinerado. Al mudarse a un vecindario exclusivo, Yaman se encuentra con nuevos amigos, nuevos desafíos y, por supuesto, nuevos amores. El género es drama juvenil, con un fuerte componente romántico. Los actores principales son Atay Ulusoy como Yaman y Serini y Sarkaya como Mira. ¿Por qué Medcezir es relevante para nuestro tema de hoy? Bueno, la serie explora las dinámicas de poder, las diferencias sociales y las segundas oportunidades. Yaman, al llegar a este nuevo mundo, se convierte en una especie de segunda opción para Mira, quien ya tiene un novio. La serie plantea la pregunta de si el amor puede superar las barreras sociales y si podemos reinventarnos a nosotros mismos, dejando atrás nuestro pasado. Mira, una chica privilegiada que vive en un mundo de lujos y comodidades, se siente atraída por la rebeldía y la autenticidad de Yaman. Él representa un soplo de aire fresco en su vida, una oportunidad para escapar de la superficialidad y las expectativas que la rodean. Sin embargo, su relación se enfrenta a numerosos obstáculos, incluyendo la oposición de su familia y amigos, las diferencias en sus orígenes y las constantes tentaciones que surgen en su entorno. Medcezir nos muestra que el amor puede ser un poderoso motor de cambio, pero también puede ser una fuente de dolor y sufrimiento. Además, la serie presenta un elenco de personajes secundarios con sus propias historias de amor y desamor, añadiendo aún más complejidad a la trama. Tenemos a Eylül, la mejor amiga de Mira, quien también lucha por encontrar su lugar en el mundo, y a Orkun, el exnovio de Mira, quien no está dispuesto a perderla fácilmente. Orkun es el antagonista perfecto, rico, guapo y con una gran influencia en la vida de Mira. Él representa el pasado de Mira, la vida que ella siempre ha conocido. Su presencia constante en la serie crea tensión y suspenso, ya que nunca sabemos cuándo va a intentar sabotear la relación entre Mira y Yaman. Un dato curioso sobre Medcezir es que fue una de las series turcas más exitosas de su tiempo, atrayendo a una gran audiencia tanto en Turquía como en el extranjero. La serie fue elogiada por su guión, sus actuaciones y su banda sonora. También fue una de las primeras series turcas en abordar temas sociales como la pobreza, la desigualdad y la discriminación. Medcezir abrió el camino para que otras series turcas exploraran temas más relevantes y controversiales, contribuyendo a la evolución y diversificación del género. Sigamos con otra serie que explora las complejidades del amor y la amistad, **Erkencikus**. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado. Allí conoce a Kandibit, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Género, comedia romántica con toques de aventura. Actores principales, Demet Özdemir como Sanem y Can Yaman como Can. ¿Por qué Erkencikus encaja en nuestro tema? Porque nos muestra cómo las segundas oportunidades pueden surgir de las formas más inesperadas. Sanem al principio se siente abrumada por el mundo de la publicidad, pero poco a poco va descubriendo su talento y su pasión. Además, la relación entre Sanem y Can está llena de altibajos, de malentendidos y de segundas oportunidades. Can, un hombre que ha vivido una vida de aventuras y viajes, se encuentra con Sanem y descubre que lo que realmente anhela es una conexión genuina y un amor verdadero. Sin embargo, su relación se enfrenta a numerosos desafíos, incluyendo la diferencia en sus personalidades, las intrigas y los secretos que rodean a la agencia de publicidad, y los malentendidos que surgen de su falta de comunicación. Erkencikus nos enseña que el amor requiere paciencia, confianza y la voluntad de superar los obstáculos que se presentan en el camino. La serie también presenta a otros personajes que buscan el amor y la felicidad, como Leila, la hermana de Sanem, y Emre, el hermano de Can. Cada uno de ellos tiene su propia historia de amor, añadiendo aún más capas a la trama. Leila, una mujer ambiciosa y decidida, lucha por equilibrar su carrera profesional con su vida personal. Emre, un hombre sensible y romántico, busca encontrar el amor verdadero después de una serie de desengaños. Sus historias paralelas enriquecen la trama principal y nos muestran que el amor puede tomar muchas formas diferentes. Un dato interesante sobre Erkencikus es que fue filmada en gran parte en Üsküdar,
un distrito histórico de Estambul. La serie utiliza los hermosos paisajes de la ciudad como telón de fondo para la historia de amor entre Sanem y Kaan. Además, la serie fue elogiada por su humor, su ritmo y la química entre sus protagonistas. La química entre Demet Özdemir y Can Yaman fue uno de los factores clave del éxito de la serie. Su naturalidad y espontaneidad en pantalla hicieron que la relación entre Sanem y Kaan fuera creíble y entrañable para el público. Ahora, volviendo al drama y a las posibles rivalidades, aunque sea a nivel de rumores, hablemos un poco más de la situación de Hande, Kerem y Melissa. Como mencioné antes, la relación entre Hande y Kerem surgió durante la grabación de Love is in the Air. Su amor traspasó la pantalla y se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Sin embargo, su relación llegó a su fin después de un tiempo. La noticia de su ruptura sorprendió a muchos fans, quienes esperaban que su amor durara para siempre. Las razones de su separación nunca fueron completamente reveladas, lo que dio lugar a aún más especulaciones y rumores en los medios y en las redes sociales. Es aquí donde el nombre de Melissa Dongel vuelve a sonar. Melissa, como dije, ha estado vinculada a Kerem en el pasado, y algunos fans han especulado sobre si ella tuvo algo que ver con la ruptura entre Hande y Kerem. No hay evidencia que respalde estas afirmaciones, por supuesto, pero el drama de los fans en las redes sociales es innegable. La realidad es que no sabemos qué pasó exactamente entre Hande, Kerem y Melissa. Lo que sí sabemos es que el mundo del espectáculo turco está lleno de sorpresas y de relaciones complejas. La presión de la fama, las agendas apretadas y las expectativas del público pueden poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas. Además, la presencia constante de rumores y especulaciones en los medios puede crear tensión y desconfianza entre las parejas. Es importante recordar que lo que vemos en la pantalla es solo una parte de la historia. Los actores también son personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Y a veces la ficción y la realidad se mezclan de formas inesperadas. Los actores turcos, al igual que los actores de todo el mundo, enfrentan desafíos únicos en su vida personal y profesional. La constante exposición a la crítica y el escrutinio público puede ser agotadora y afectar su salud mental y emocional. Es por eso que es importante recordar que son seres humanos y tratarlos con respeto y empatía. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque no es tan reciente, sigue siendo un clásico del drama turco, Aşk Memnu. Esta serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, y comienzan una aventura amorosa que tendrá consecuencias devastadoras. Género: drama romántico con toques de tragedia. Actores principales: Beren Saat como Biter y Kıvanç Tatlıtuğ como Belul. ¿Por qué Aşk Memnu es relevante? Porque explora los límites del amor, la pasión y la traición. Biter, al casarse con Adnan, busca seguridad y estabilidad, pero pronto se da cuenta de que lo que realmente anhela es pasión y amor verdadero. Su relación con Belul es un escape de su vida monótona, pero también la lleva a su propia destrucción. Biter es una mujer compleja y atormentada, que lucha por encontrar su lugar en el mundo. Su matrimonio con Adnan, un hombre que la ama pero que no puede darle la pasión que ella necesita, la lleva a buscar consuelo en los brazos de Belul. Sin embargo, su aventura amorosa tiene consecuencias devastadoras, no solo para ella, sino también para todos los que la rodean. Aşk Memnu es una historia de amor prohibido que explora las profundidades de la condición humana. La serie es una exploración profunda de la condición humana, de nuestros deseos más oscuros y de las consecuencias de nuestras acciones. Es una historia de amor prohibido, de traición y de muerte. La historia de Biter y Belul es una advertencia sobre los peligros de la infidelidad y la obsesión. Su pasión desenfrenada los lleva a tomar decisiones impulsivas y egoístas, que tienen consecuencias trágicas. Aşk Memnu nos muestra que el amor puede ser una fuerza poderosa, pero también puede ser una fuerza destructiva. Un dato curioso sobre Aşk Memnu es que fue un gran éxito en Turquía y en todo el mundo árabe. La serie fue elogiada por su guión, sus actuaciones y su producción. El final de la serie fue uno de los eventos televisivos más vistos en la historia de Turquía. El final de Aşk Memnu fue tan impactante y controvertido que generó un debate nacional en Turquía.
Algunos criticaron el final por ser demasiado trágico y pesimista, mientras que otros lo elogiaron por ser una representación realista de las consecuencias de la infidelidad y la traición. Y con Aşk Memnu llegamos al final de nuestro recorrido por el mundo de las series turcas y sus dramas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo. Recapitulando brevemente, hemos hablado de rivalidades amorosas, de segundas oportunidades y de cómo a veces, la realidad supera la ficción. Hemos mencionado Love is in the Air, Medcezir, Erkenci Kuş y Aşk Memnu, cada una con sus propias historias de amor, desamor y drama. También hemos hablado de los rumores sobre Hande Erçel, Melisa Dongel y Kerem Bürsin, recordando que no todo lo que vemos en los medios es la verdad absoluta. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo del mundo de las series turcas. Ahora, quiero que me dejen en los comentarios qué les parecieron estas series. ¿Han visto alguna de ellas? ¿Qué opinan de las rivalidades amorosas? ¿Creen que las segundas oportunidades existen? ¿Qué opinan del drama entre Hande, Kerem y Melisa? Quiero leer sus opiniones. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Recuerden que aquí siempre encontrarán los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre el mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el drama turco nunca termina. Ciao.